El llamado Maestro Moria ha sido un instructor mío desde hace muchos años, en especial desde que nació la geocromoterapia. Hoy quiero presentar un escrito suyo, uno de sus mensajes que me ha parecido muy útil e interesante para estos momentos, sobre el contagio energético y su higiene. Pero antes quisiera hablar un poco de él, porque no es un maestro muy popular como, yo qué sé, Saint Germain o Jesús, otras entidades que también nos dan mensajes, pero en este caso, este es mi mayor instructor, aparte de María Magdalena, y quisiera hablar de él. Voy a narrar un texto escrito por mí misma hace muchísimos años, en la introducción de un libro, que apenas se conoce, y servirá de presentación, y luego seguiré con sus palabras sobre el contagio. El espíritu de Moria, después de muchas reencarnaciones, realizó su última existencia encarnada en la Tierra con una fecha de nacimiento bastante incierta según los historiadores occidentales. El maestro apareció a mediados del siglo XIX como el Moria Khan, tal vez el más famoso Mahatma tibetano que hubo en aquella época. Tan solo sabemos que nació en Rajput, en India, siendo ya príncipe desde su nacimiento, en una India cuyos guerreros y gobernantes eran valorados de forma especial por su coraje y su honor. El Moria Khan fue el jefe del Consejo de Darjeeling, donde se dice que aún hoy tiene su retiro espiritual, un lugar etérico desde donde desarrolla su responsabilidad de proteger el gran continente asiático y también el trabajo de supervisión de todos los gobiernos del mundo. A finales del siglo XIX se lo conocía como el maestro que traía la voluntad de Dios a la tierra, el que poseía el poder divino y la fuerza de la fe. Se le consideraba el maestro de sabiduría que representa el rayo azul o la primera esfera de conciencia. El Moria Khan, en su misión espiritual, buscaba y enseñaba las antiguas verdades espirituales de Occidente para unirlas e integrarlas a las tradiciones y la sabiduría de Oriente. Esa es una finalidad que realmente Moria consiguió antes de ascender en su última reencarnación, al fundar la Sociedad Teosófica junto con el maestro ascendido Kuthumi y con la ayuda de la mensajera Madame Blavatsky. Sus instrucciones están hoy conservadas, en parte, en el British Museum de Londres, en forma de cartas personales dirigidas a estudiantes teosóficos, discípulos del Mahatma de Ahmedabad. Según sus discípulos, en el año 1898, el Moria Khan desencarnó y ascendió definitivamente hasta el corazón de Dios. Vamos a uno de sus mensajes sobre la higiene y el contagio energético. Dice así: en todo el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento, el ser humano tiene unos mecanismos de toxicidad y contagio energético, pero a la vez posee también los medios naturales de purificación o prevención. Cuando una persona entra en contacto con otras energías, incluso si son tóxicas, sus campos se acoplan y el individuo reacciona a ellas de distintas maneras, empleando básicamente sus 4 elementos físicos y psíquicos para reencontrar su equilibrio. El sistema de equilibrio anímico que posee el ser humano va mucho más allá del sistema inmunológico conocido. El ser posee 4 elementos básicos que continuamente emplea tanto para su aprendizaje como para su ajuste y reequilibrio. Son los 4 elementos que conocemos en el mundo de la materia. Es decir, somos fuego porque poseemos mecanismos que nos mantienen a 36 grados durante toda la existencia. Somos un 70% de agua, como sabemos. Somos la tierra
y los minerales que sostienen el esqueleto y alimentan la sangre. Y también somos aire y oxígeno, que mantiene pura toda la mecánica vital. Sin embargo, desde la visión psicoenergética, el ser humano también tiene el elemento aire para procesar y filtrar sus ideas y pensamientos, el elemento tierra para procesar y filtrar sus acciones y materializaciones, el elemento fuego para procesar y filtrar sus pasiones e impulsos, el elemento agua para procesar y filtrar sus emociones y sentimientos. El alma tiene un mecanismo de defensa y neutralización para todo lo que le impide avanzar o ascender, expandirse y reencontrar su propia esencia lumínica primigenia. Pero lo que le impide su avance mayormente son los virus energéticos, que a menudo son externos, pero también pueden ser generados por él mismo. El grado de contagio, infección y toxicidad energética a veces es tan alto que la luz innata que contiene el ser se ve oscurecida y paralizada. Expliquemos estos mecanismos de contagio y toxicidad, recordando una vez más la ley universal de correspondencia, como es arriba es abajo, decía Hermes. También existe una similitud o correspondencia entre lo que ocurre en un plano existencial y en otro. La palabra virus significa veneno y está asociada a algo que es filtrable, porque los virus son mucho más pequeños que las bacterias. Por tanto, un virus fácilmente atraviesa cualquier filtro o impedimento y aparentemente no hay nada que lo detenga. En el plano energético y psíquico es idénticamente igual que en el plano material. Los virus están en la frontera de la vida. Son parásitos celulares pues no tienen capacidad de vida autónoma. No tienen una estructura celular. Están formados solamente por un ácido y una cobertura proteica. Y no tienen capacidad de replicarse. Solamente pueden hacerlo usando la maquinaria de la célula huésped a la que se han infiltrado o a la que han infectado. Muchos virus tienen la capacidad además de burlar los sistemas de defensa del cuerpo. Inyectan su ácido nucleico en el interior de la célula y éste se integra en el ADN del huésped, o sea, de nosotros. De esta forma, el programa genético viral, que es ajeno a nosotros, se mezcla con el programa genético de la célula infectada, nuestra propia célula, y queda en estado latente allí, esperando el momento oportuno para poder replicarse. Espera una bajada de defensas, cansancio, mala alimentación, estrés, falta de higiene, etc. En ocasiones el virus se inserta dentro de un gen vital para la célula, rompiendo o transformando su información original. La pérdida de la información del gen puede causar alteraciones celulares importantes, entre ellas el cáncer, como en el caso de los virus oncogénicos. El virus tiene una peculiar propiedad de disfrazarse dentro de la célula infectada, de filtrarse y acoplarse al código del huésped, para beneficiarse de él, claro. Por eso resulta tan difícil de combatir un virus, tanto por el sistema natural de defensas como mediante medicamentos antivirales. La única manera de evitar la infección por virus en nuestro ser físico y energético es evitando abrirles la puerta de entrada, no teniendo en nosotros puntos flacos donde puedan instalarse. Y sobre todo, conociendo exactamente cuáles son sus mecanismos de replicación, de usurpación y de infección o parasitismo de la célula original. Los comportamientos psicoenergéticos son idénticos a los materiales.
Las ideas, pasiones, emociones y acciones, en estado desmesurado, pueden comportarse como un virus, camuflándose en nuestro ser como si fueran parte de nosotros, hasta el punto que nuestro sistema de protección natural no sepa reconocerlos. Existe una enorme contaminación psicoenergética en el mundo actual, debido mayormente a la manipulación y a los medios de comunicación. Siempre ha sido igual, pero hoy las ideas y las emociones se propagan con una rapidez enorme debido a este avance tecnológico comunicativo, los medios de información, que es el que expande mayormente los virus energéticos como una plaga. El código y el programa que contienen muchas de las noticias y programas sobre el terror, la agresión, la guerra, la ira, la competitividad, la manipulación, etc. Son virus que entran en nuestro ser o en las partes susceptibles de nuestra psique, según las vivencias y las memorias anteriores grabadas en cada uno, y se instalan en nuestro software, modificando nuestro comportamiento habitual, igual que ocurre con el ADN de la célula sana cuando se ha infectado del ADN o el programa viral. Volvamos a los elementos. Según sea el tipo de virus, dañará más a un elemento que a otro. Escuchar y absorber las emociones conflictivas, y a su vez infectadas previamente, de una vecina, por ejemplo, o de un paciente, o una simple conversación telefónica con un hermano que te cuenta su miedo o su tristeza, eso influencia y altera o infecta a tu elemento agua. Si una información escuchada por la radio, televisión o internet, o directamente de un conocido, hace referencia al mundo de los ideales y de las creencias, ya sean políticas, religiosas, filosóficas, y a la crítica sobre cualquier asunto, eso será una intoxicación o una infección del elemento aire. Si hace referencia a cuestiones pasionales, instintivas, fanáticas, impulsivas, por ejemplo, el acto sexual con personas tóxicas, en cualquier campo, incluso el psíquico, o que de alguna forma amenacen nuestro instinto de supervivencia, se alterará el elemento fuego en nosotros. Y si de alguna forma el tipo de virus es específico sobre los actos, realizaciones y materializaciones de ideas, proyectos, construcciones, actos, entonces se altera el elemento tierra. La toxicidad puede llegar a ensuciar o incluso a paralizar cualquiera de los 4 elementos que intervienen en el aprendizaje y en la protección de dicho aprendizaje. Ahora hay algo importante a decir. ¿Qué es lo que atrae un virus? En términos generales, puede decirse que lo que atrae un virus a nuestro campo de energía es otra energía de igual calidad o similar. En general, la energía tóxica que más atrae a los virus psicoenergéticos, por un lado, es el miedo y la desconfianza, y por otro lado, la idea de error y culpabilidad. Si lo analizamos, veremos que estas son solamente energías, como muchas otras, pero mal polarizadas o predominantemente decantadas hacia el polo negativo de las mismas. La energía del miedo existe, es real, palpable y natural en cualquier ser humano. Pero la polaridad positiva del miedo se llama prudencia. Sin embargo, su polo opuesto es el temor, el terror, el miedo como lo conocemos comúnmente, y la falta total de confianza, que es el gran antídoto del miedo. La falta total de confianza en cualquier asunto, o en nosotros mismos, o confianza en la vida. El miedo es una energía necesaria para ser prudentes y no arriesgar la vida inútilmente, pero un exceso de miedo paraliza las experiencias, impide avanzar, impide experimentar y ascender. Con la idea del error o de la equivocación ocurre lo mismo. La idea o el miedo a equivocarnos
es absurda e ineficaz, pues tan solo existe la experiencia, y a su vez la idea de error engendra la energía de culpa o pecado, porque si nos equivocamos nos sentimos culpables. Pero nunca nos equivocamos, tan solo experimentamos. No existe el error en el aprendizaje. Eso es una gran manipulación antiquísima, asociada a la culpa, e enquistada en vuestra memoria celular, pues tan solo existe la experimentación, la vivencia, la exploración y el aprendizaje sobre cualquier tema. ¿Los niños se equivocan cuando tocan una estufa caliente o se queman? No, no se equivocan. Aprenden, experimentan, codifican lo que ocurre y se inmunizan para el futuro. Entonces, si no existe el error, no existe la culpa. Eso es un gran concepto clave. La culpabilidad es uno de los mayores virus que a lo largo de la historia de la humanidad ha actuado y se ha transmitido como una epidemia. Además, ha sido utilizado de forma maquiavélica para obtener poder y dominio. Como el miedo y la culpa, existen también muchos otros virus psicoenergéticos actuando alrededor nuestro y en nuestro interior. Igual que existe un programa genético, un ADN celular o almacenamiento de datos en nuestras células físicas, también existe un ADN etérico o energético que almacena comportamientos emocionales, mentales e instintivos. No obstante, igual que existe un sistema inmunológico físico, también existe un complejo sistema inmune psicoenergético, que tiene la propiedad de evitar y de transformar las infecciones de energía de tipo mental, emocional y etérica. Si no fuera así, la raza humana ya no existiría. Es mediante la fuerza de la pureza y el amor con lo que transformamos la impureza y ascendemos. Es cierto que en cada ser humano existen memorias, heridas, marcas y patrones de todas las experiencias vividas y de todas las infecciones sufridas procedentes de los virus de las creencias, de los códigos culturales, de las manipulaciones, tanto recibidas como hechas, y de las experiencias que han entrado en nuestro disco duro. Esas grabaciones enquistadas son precisamente hoy vuestros mayores enemigos internos e impedimentos, porque se acoplan a lo que está en el aire. Tiene una gran importancia llegar a comprender que los códigos tóxicos que emiten las noticias o actitudes actuales de cualquier tipo son precisamente uno a uno o en grupo, como un egregor, son el gran imán que atrae a los virus actuales, que a veces ya habitan en vuestras células y en vuestro campo energético. En definitiva, son los múltiples virus energéticos actuales, en resonancia con vuestros antiguos códigos, los que nos aportan la gran toxicidad que muchas veces os impide ascender y experimentar la plenitud y la coherencia. No obstante, es muy importante comprender también que los virus los necesitamos para evolucionar. Vosotros necesitáis los virus para ascender. Es decir, una vez más, no hay error. Los virus existen para que experimentemos, para que nos hagamos fuertes y tengamos la oportunidad de saber usar la fuerza de nuestra pureza genuina. Por otro lado, hay que recordar que las emociones, pensamientos y demás son fenómenos naturales, tan naturales y activos como un virus orgánico. Respecto a estos, hay que puntualizar que no deberíamos asociar siempre virus con veneno, puesto que recientes investigaciones demuestran que ha habido virus en el planeta que han tenido una función positiva y evolutiva, y hoy se valora que algunos de ellos han tenido un papel decisivo en la historia de la vida orgánica de la Tierra. Es decir, los seres humanos no serían como son si no existieran
los virus y todas sus invasiones que nos han modificado la genética. Esa misma visión la podemos aplicar también a las cuestiones de virus y tóxicos psicoenergéticos, sin olvidar que siempre es mejor evitarlos y no generarlos, por una cuestión de pureza, de limpieza. También hay que pensar que algunos de los fenómenos tóxicos generan y han generado mucha transformación, desarrollo y evolución espiritual a la humanidad, sobre todo por ser un elemento de reflexión. La clave de todo este asunto es saber que todo, absolutamente todo, desde la visión energética y anímica, es una cuestión de polaridades, de grado y de dosis, ni demasiado poco. Todo puede emplearse en la dosis terapéutica, pero lo mismo puede ser usado con la dosis letal. Y eso no solamente puede aplicarse a la homeopatía, a la fitoterapia, a la alimentación, a la geocromoterapia, sino que ocurre cada día con los virus energéticos, con nuestra psicología y toda nuestra experiencia de mutación. Y respecto al fenómeno de toxicidad, en todas sus vertientes, también existe un grado de tolerancia, un grado de inmunidad, de dosis moderadas o evolutivas, o bien de dosis tóxicas o involutivas. La higiene necesaria en estos momentos evolutivos tan delicados para la humanidad, la única terapia preventiva inteligente que cada uno puede hacer es, en primer lugar, alejarse o prescindir de situaciones, películas, noticias, lugares o personas tóxicas, simplemente para evitar el contagio. En segundo lugar, hay que educar y aprender a usar la fuerza de la voluntad natural, es decir, la voluntad del ser, no la del esfuerzo, según un ego o una personalidad, sino nuestra verdadera voluntad divina, para poder prescindir y alejarse coherente y amorosamente de todos esos virus, de toda toxicidad energética, y hacerlo a tiempo. En definitiva, hay que alejarse de la presencia de los virus psicoenergéticos en nuestro entorno cotidiano. En tercer lugar, lo más importante y definitivo es que cada uno individualmente no active ningún elemento tóxico ni con su palabra ni con sus actos, pero tampoco con sus emociones, impulsos o instintos. En este terreno, aunque nos parezca que nadie sepa que las emociones tóxicas están dentro de nosotros e intentemos disimularlo, debemos saber que igualmente son campos de fuerza que generan también mucha toxicidad alrededor, aunque no sean explícitos. Cada ser humano debe evitar ser tóxico para los demás, para el ambiente, para nuestros hijos, para la madre tierra. Ha llegado ya el momento de madurez para que el ser humano aprenda a usar de forma sana, en su polaridad positiva, la energía de sus ideas, palabras o actos o instintos, emociones, pero sobre todo ha llegado el momento de emplear el silencio como el gran antídoto del caos. El silencio es vuestra gran sanación. El silencio es el único punto cero donde os une a la eternidad, a vuestro potencial divino.